en tanto que nunca fuimos parte de esos planes de estudio, pero de alguna manera en varias instituciones como que se suele armar una especie de que arranquen por la ficción y que después sigan por el documental y después vemos, ¿no? Pero como un tándem entre un primer y un segundo nivel que tiene como esta gran división genérica, si lo podríamos llamar de alguna manera, entre estas características. Entonces, bueno, Víctor, voy a hacer la introducción, después se presentará mucho mejor que como lo pueda presentar yo. Un gran compañero docente, estamos dando clases en espacios comunes hace ya 10 años más o menos. Nos conocimos en el aula, ¿no, Víctor? Creo que nos conocimos en el aula o en el festival. No, en verdad no nos conocimos en el aula, nos conocimos en unas entrevistas allá lejos ese tiempo, unas películas de ficción que él producía. Después nos encontramos en el aula y bueno, él ha hecho una ficción de la que puedo dar fe, ha hecho unos cuantos documentales y ha hecho unas cuantas cosas y a la vez da clases. Entonces nos parecía que era interesante como traerlo a él para justamente como para este nexo, ¿no? En un año pandémico tan particular y tan raro en donde todavía no sabemos muy bien ni dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Y dónde termina la ficción y dónde empieza el documental o en qué año está cursando cada uno y qué materia está cursando, nos parecía, bueno, vamos a hacer este mix R1, R2, hacemos una rica ensalada de frutas y empezamos a pensar en todos estos componentes, abierto a toda la comunidad del UNICEN, en relación a la construcción audiovisual. Así que bueno, buenas tardes, querido Víctor. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Fede, querido, ¿cómo te va? Gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Cátedra de Realización, a la UNICEN por esta invitación. Y debo aclarar que nos conocimos, creo que en pantalla Pinamar, Fede, me parece, que fue, recuerdo, o sea, el primer recuerdo que tengo, a lo mejor nos cruzamos antes, pero creo que era ahí en pantalla Pinamar, hace ya no sé cuánto, debe ser como 15 años más o menos. Y después en 15 la facultad. años, no, yo hace 15 años estaba en la primaria todavía, no sé, yo creo que... Bueno, habrá sido bastante repitente en la primaria, porque ya eras un muchacho crecido, educado cuando yo te conocí. Pero bueno, siempre mantenés esa jovialidad que te hace una especie de Dorian Gray, ¿no? Así que puede ser que esté equivocado yo y que sea mi senilidad. Yo no tenía esta barba blanca tampoco, así que bueno, fue hace mucho tiempo. Pero sí, deben haber sido, no sé, 14 años seguro. Te digo que fueron 14 años, feo, que no lo crea. Y después aclarar un poquito ese fragmento tan bello de Bob Dylan. Este señor Bob Dylan es contemporáneo de los Beatles, es una de las leyendas del rock. Y ahí en ese que está cantando ese hit, ¿no? Donde fue una de esas cosas que hacen para juntar plata en Estados Unidos y fue para juntar plata para África, ¿no? Para eliminar el hambre en África. Y Bob Dylan no tiene el registro de esas canciones, entonces a una de estas leyendas del rock lo pusieron en ese ensayo a cantar algo que él no podía cantar, y a mí me gusta mucho ver el principio de ese ensayo porque él tiene esa cara de perdido, ¿no? Que no sabe qué hacer, pide ayuda, y practica, son 10 minutos donde él practica una y otra vez ante otros cantantes que también son legendarios ahí, ¿no? Que está Stevie Wonder, Lionel Richie, toda historia, todo esto es historia, ¿eh? Así que no importa, lo van a encontrar por ahí, pero era gente muy famosa al nivel de Michael Jackson, por debajo, pero para que tengan una idea, cuando a Michael Jackson lo queríamos todos antes que supiéramos las cosas feas que pasaban en Neverland, bueno, y él les pide ayuda a todo esto, y en un momento los compañeros que lo acompañan para que él saque adelante esta canción, también me gusta que le dicen, bueno, ya está bien, está bien. Y él dice, no está bien esto, no está bien, y continúa hasta que de verdad está bien. Entonces, para mí este video tiene dos cosas que están buenísimas. Una es que aún siendo Bob Dylan, que es digo, siendo la leyenda que es Bob Dylan, las cosas te pueden salir pésimo y horrible, ¿no? Y después lo otro es que tenés que ser riguroso, porque por más que te den la palmadita en el hombro y te dicen, no, esto está bien, y si no está bien, lo tenés que hacer de nuevo. Y bueno, si lo hace Bob Dylan, si eso le pasa a Bob Dylan, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros cuando nos equivocamos, cuando no encontramos la forma de hacer determinada cosa? Así que bueno, es una especie de video retro motivacional el que pasamos, pero googleen quién es Bob Dylan y se van a dar cuenta de lo que está sucediendo ahí.
Y me encanta la invitación, Fede, que vaya en torno del documental y la ficción y de este cruce, encuentro, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Porque creo que con el documental pasa algo extraño, que es que casi todos tenemos una idea de lo que es un documental, porque si nos dicen documental, todos sabemos más o menos de qué se trata, pero si te lo querés poner a definir, es un tanto complicado. Y de hecho, hace mucho tiempo que los teóricos del documental están tratando de darle una especie de explicación a todo esto y se vienen peleando y discuten y no le encuentran como mucho la vuelta, ¿no? Y además pasa que el documental es como, digo, para los que hacemos documental es algo con lo que nos tropezamos. Yo creo que nadie se pone a estudiar ninguna carrera de cine, o muy pocos, pensando yo quiero estudiar para hacer documentales. No, el documental es algo que te pasa, no es algo con lo que te tropezás, no algo que casi que elegís. Y me encanta una frase de un documentalista muy famoso de Argentina, que se llama Andrés Di Tella, que él dice algo así como, no me gusta la palabra documental, es como el club de Groucho, no deseo pertenecer a un club que acepta entre sus socios a alguien como yo. El vocablo documentalista trae a la mente un auxiliar administrativo que revisa expedientes en una dependencia municipal, o en el mejor de los casos, una especie de cazador filantrópico que avista ballenas o indígenas con un telescopio, con un teleobjetivo. En algún sentido, el documental parece ubicarse en el polo opuesto al del cine. Cine evoca toda una sucesión de palabras que empiezan con F. F de ficción, fantasía, fábula, fascinación, frenesí, fantasma, felicidad, film. Documental, en cambio, trae otra serie de asociaciones, términos que empiezan con la T de testimonio, tema, trabajo, tesis, teoría, tarea, tristeza, tedio. Sin embargo, hago documentales, pero creo que el documental también puede aspirar a esa dimensión cinematográfica propia de la ficción, sin perder la fuerza de lo real. Es decir, me gusta pensar que hago películas. Y me encanta esto, ¿no? Porque digo, uno de los documentalistas, más prolíficos y quizás con una obra más importante, hace toda esta definición alrededor de lo que le pasa a él con el documental y creo que a muchos de los que hacemos nos pasa algo parecido, ¿no? Por ejemplo, cuando decís, no, ¿qué haces? Hago documentales. Ah, ¿y algún día vas a hacer una película? Y tenés que explicar que el documental también es una película, ¿no? Y bueno, se torna como esta cuestión de que tiene el documental de hijo menor, ¿no? Porque pasa algo alrededor del documental que uno piensa enseguida que lo que sucede es que casi todo lo que vemos y lo que conocemos puede ser parte de un documental, ¿no? Y ahí, en ese equívoco, radica parte de lo que sucede alrededor de la idea que nos hacemos muchas veces errónea de cuáles son los límites de ese documental, ¿no? A mí me gusta pensar que el documental, otra entre las definiciones posibles que hay, hay una que es la de uno de los documentalistas históricos de la escuela británica, que es John Grierson, que él decía que el documental es el tratamiento creativo de la realidad, ¿no? Y a mí me parece que hay un puntapié como para empezar a pensar de qué hablamos cuando hablamos de documental. Porque uno puede pensar que, bueno, ¿qué tiene que tener un documental? Un documental tiene entrevistas, un documental tiene material de archivo, un documental tiene una voz en off, un documental tiene un tema o se trata de un tema, y quizás esas son todas aproximaciones que nos hacemos que tienen que ver mucho con el documental televisivo, ¿no? Muy cercano a lo periodístico. Y yo vengo acá como para tratar de arrancar diciendo que antes que nada el documental es una entidad dramática, ¿no? O sea, el documental es cine y como tal cuenta una historia, transmite emociones, sensaciones, construye un mundo y un universo. Nada más que aquí, en el documental, lo real ocupa quizás un lugar, tiene una relación con lo real mucho más fuerte el documental de lo que puede llegar a tener una ficción, aparentemente por lo menos, ¿no? Y aquí iríamos como quizás a la primera cuestión alrededor de buscar qué elementos son a lo mejor los característicos de lo documental. Y tienen que ver con que las historias y los personajes que aparecen en nuestro documental existen a pesar de que se haga una película con ellos o no. O sea, hagamos o no hagamos una película, de esas personas y esos hechos sucedieron. No son producto de nuestra imaginación, de nuestra mente.
Ahora, ¿qué tratamiento le demos a esos personajes, a esa historia? Va a ser parte de la construcción que haga el documental de esas personas y de esa historia. Y ahí es donde empezamos a tener todos los puntos de contacto posibles con lo ficcional. Entonces, si desde el punto de vista de las ciencias sociales, que muchas veces están relacionadas con lo documental, no sé, la antropología, la sociología, eh, hay cierta herencia que tiene que ver con esta idea de lo temático, ¿no? Que primero el documental tiene que tener un tema. Ahora, si ustedes se lo ponen a pensar, eh, antes que tener un tema o de descubrir cuál es el verdadero tema de un documental, lo que yo diría es que tiene que haber una historia, un universo, un mundo que ustedes quieran representar, ¿no? Si ustedes lo piensan desde ese lado, van a ver que enseguida empiezan a encontrar los puntos de contacto fuertes que tenemos con la ficción. Imagínense si en vez de representar una escena en ficción, nosotros sentáramos a una persona a que hablara de cómo es esa escena. Les parecería un poco raro, ¿no? Pero en el documental no les parece raro que una persona se siente y cuente cómo es determinado suceso, determinada cosa. Y eso es algo que tenemos que quizás deconstruir, ¿no? Si nosotros lo pensamos, el documental en términos cinematográficos, podemos empezar a pensarlo y encararlo casi del mismo modo que encararíamos una ficción. Y en este sentido, lo único que cambia fuertemente es que, bueno, los personajes de nuestras ficciones son absolutamente inventados, ¿no? Y en el documental esto no sucede, porque, bueno, hay una persona real que nosotros estamos filmando, que a su vez se transforma en un personaje dentro de la historia que estamos contando. O sea, la película es una construcción de esa persona real, pero de ningún modo la persona que nosotros vemos en un documental es la persona real. Es la construcción que la película hace de esa persona. A eso, digo, como a ese cruce quizás entre los protagonistas y los personajes, se lo comenzó a llamar en un momento, un teórico del documental que se llama Bill Nichols, lo llamó actor social, ¿no? Alguien que se representa a sí mismo dentro de una película. Y ahí es quizás donde nosotros tenemos que pensar en cierto compromiso que tenemos, ¿no? con lo real, al pensar que esa persona existe, que tiene una historia, que lo que suceda con él después que esa película se vea puede llegar a afectar también su vida posterior, y ¿no? Estamos hablando ya, es un personaje dentro de la ficción de lo real, que es el documental, pero es una persona real a la que lo que suceda o no con el documental lo puede impactar de un modo diferente, ¿no? Entonces, ahí, y también la historia que nosotros estamos contando, habíamos convenido que es una historia que sucedió. Esa convención es una convención que tenemos con los espectadores, ¿no es cierto? Nosotros al espectador entender que va a haber un documental, sabe y entiende que esa persona y que esa historia sucedieron. Es algo que se llama el pacto de veracidad, ¿no? Es algo donde nosotros es ese compromiso que nosotros decimos, estás viendo un documental, estás viendo algo que tiene una fuerte relación con lo real. Y que es distinto, muy distinto a el pacto o la verosimilitud que tiene que tener una ficción, ¿no? Nosotros lo que decimos es, esto es algo que ocurrió, y a partir de eso que ocurrió, que es real, también debemos construir un verosímil dentro de la historia. Pero bueno, ahí ya estamos yendo para otro camino. Entonces nosotros tenemos personas reales en un contexto histórico y social real a las que nosotros filmamos. Y cuando nosotros filmamos, ¿y por qué digo que es una representación por más de que sea un documental? Porque siempre que nosotros intervenimos con la cámara en la vida de alguien, modificamos eso que está delante de la cámara, ¿no? El documental pasa a ser una especie de encuentro entre los protagonistas y su historia, y nosotros, con nuestra mirada y con nuestra historia, que llegamos a ese encuentro. Y de eso surge la película. O sea, la película no es... la película documental, bajo ningún concepto, es una película objetiva, sino que tiene todas las subjetividades que pueda tener nuestra mirada. Y tenemos que tener muy claro eso para saber nosotros mismos que no estamos construyendo
estamos construyendo y que no estamos contando lo real, porque a veces se nos mezcla mucho esto, o sea, se nos mezcla mucho en el momento de hacerlo y en el momento posterior, cuando la película es exhibida, ¿no? Porque es tan fuerte la relación que tenemos con las personas reales que muchas veces en una película a uno le preguntan por esa persona y no por la película en sí, no por las personas, por las historias que suceden ahí adelante. Ahora, a mí me gustaría, para que veamos, digo, hay otra cuestión que también es a veces como un tanto confusa, que tiene que ver con el género, ¿no? Que se habla de documental como un género. Y a mí me gusta tomar una definición de un profesor de Santa Fe, que además es documentalista, que se llama Raúl Beseiro, que él dice esto: el cine documental no es un género. Una película documental no es, en consecuencia, una estructura deliberada que se apoya en un modelo preexistente. La repetición es consustancial al fin de género, pero la repetición no concierne al fin documental que tenga algún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que los documentales no repiten una matriz exactamente igual unos a otros, como un western, una comedia, no sé, sino que cada documental, dentro del documental sí puede haber géneros, pero el documental en sí no es un género. Y ahora les quiero mostrar unos fragmentitos de documentales para que vean otras formas de aproximación a lo real y de decisiones que se toman en torno a la estrategia que vamos a llevar adelante con nuestro documental, que un poco ayudan a entender esta idea. Y ustedes me van a decir si se parecen entre sí estos documentales. Espérenme un segundito, que no lo tenía preparado. ¿Por qué me lo tenía preparado? Acá voy. Me puedo poner a cantar We Are the World, We Are the World, We Are the Children, We Are the Ones, We Make a Better Day. Pero ya lo encuentro, no se hagan problema que ya lo encuentro. Tengo acá a mi compañera del otro cuarto que se está riendo porque me escucha cantar. Cuando me dice, vamos a ir aquí, esperen un poquito. Me dicen si se ve bien, cualquier cosa me chistan. Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? I try to avoid the definition of insanity or derangement. I don't mean that a penguin might... No se está viendo, ¿eh? Perdón, ahí va. Me emocioné con Herzog. No, me emocioné con We Are the World, We Are the Children, pero esperen que ahí voy otra vez. Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? I try to avoid the definition of insanity or derangement. I don't mean that a penguin might believe he or she is Lenin, Napoleon Bonaparte, but could they just go crazy because they've had enough of their colony? Well, I've never seen a penguin bashing its head against a rock. They do get disoriented. They end up in places they shouldn't be, long way from the ocean. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be.
place where the humans are. Do not disturb or hold up the penguin. Stand still and let him go on his way. And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Esto es una manta de la que usábamos, un pullover que encontré en nuestras posiciones. Nosotros habíamos muchos soldados que teníamos 2 pares de borseguí y bueno, algunos todavía hay en el campo de batalla, ¿no? Me and Buddhi hiding, and 3 Argentinians coming to us. When I arrived 50 meters, Buddhi asked me, "Can I shoot?" Then I told him, "Don't shoot. I'm going to be captured with the kukuri." Then I jumped with the kukuri. El gringo nos puteaba. Puto, maricones, tiren la concha de su madre, tiren la reconcha de su madre. Y el gringo salió de las piedras, como que me dio un lugar. Entonces yo arrodillado, temblando, tiré un poquito, se me trabó el fusil, le saqué el cargador, lo destrabé, volví a tirar, ni miraba, cerraba los ojos, temblaba. Bueno, el cabo primero nos llama, soldados al pozo, vamos todos al pozo. Yo agarro el aparato de puntería, preparo la puntería con Jorge Sosa, que era mi compañero. Ponemos a armar la puntería y mientras tanto se armaban los proyectiles. Una vez que terminamos la puntería, Jorge Sosa pone el proyectil en el mortero, nos tiramos a los costados del pozo, cuerpo a tierra, y disparamos. ¡Pum! ¡Tomen, hijo de puta! ¡Viva la patria! Oh my God. Me falta desde hace mucho tiempo. Desde entonces me voy armando y armando. Me olvidé de su voz. ¿Hasta qué punto es necesario? Hoy tal vez ya no la extraño porque ya no sé qué es extrañar. Me olvidé. Pasé
pasé los límites de querer lo suficientemente algo como para extrañarlo. Más allá de lo difícil que era todo para mamá, era el sostén de nuestra familia. Mamá murió y yo me mudé 3 veces. Mamá murió y no solo que me olvido que se murió, sino que me olvido por momentos lo que fui. Cada mudanza que pasó, dejé atrás cosas. Casas, departamentos, cajones llenos de recuerdos, papeles, cartas, fotos. Cada vez que alguien me muestra sus recuerdos, una parte mía entra en dolor. No quiero tanto esto. Empiezo otra vez o sigo desde donde puedo. Cada mudanza que pasó, dejé atrás cosas. Dejé atrás muchas cosas cuando a mí me encanta poder volver atrás y recién identificarlas. Estoy tratando de sanarlo. Creo que para encontrar ciertas cosas hay que poder desapegarse de otras. Que para abrir hay que poder cerrar y cerrar muchas cajas. Cuando arranqué a estudiar y a trabajar en Capital, mi tía un día me dijo que podía ir cuando quisiera a su casa, que tenía una habitación para mí. De un momento a otro dejó de ser una persona extraña para mí. Mi tía me dio una cena a las 12 de la noche después de cursar, un pincel y acrílico para proyectual y morfología, un café para mi prima y para mí en nuestras noches de estudio. Hoy volví a conseguir trabajo y de festejo hice un bonito de espinaca. También cuando conseguí mi primer trabajo en producción, gritó conmigo, me abrazó y compró helado para festejar. En su momento insistió mucho en escribir el plan de estudios en un papel para tachar las materias que iba aprobando. Muchas de esas materias las tachó ella. Fue difícil encontrarla, pero fue fácil quererla. Mi tía dice que uno que no quiere son 2 que no se pelean. Que no se le piden peras a los olmos. Que lo que se teje de noche, se desteje de día. Y una carta que nunca le di dice: una de las cosas que quiero en mi vida es poder unirme en lo más que pueda a vos y al resto de la familia. Porque son una de las cosas más lindas que pude encontrar. Te quiero mucho y te quiero siempre. Sol. Bueno, el primer fragmento es de una película que se llama Encuentros en el fin del mundo, de Werner Herzog. Herzog, un documentalista, un cineasta alemán que ha hecho ficción, documental, debe tener más de 40 películas, un maestro de la narración. El segundo fragmento es de una película documental que se llama Leviatán, que cuenta la vida arriba de un buque pesquero, está todo filmado con cámaras GoPro. El tercer fragmento es Teatro de Guerra, una película argentina en la que excombatientes argentinos e ingleses hacen una puesta en escena de lo que fue la guerra, y hay toda una construcción que se realiza a partir de eso. Y el cuarto fragmento es de una alumna de PAP 2 de la UBA que hizo su primera experiencia documental con esta historia tan emocionante, digo, ¿no? Me encantaba poner en primer término a Herzog y en último a este corto, porque me parece que alguien que tiene toda una historia detrás utiliza unas formas de narrar y tiene un manejo del lenguaje tan excelso, ¿no? Como él, con esa voz impostada. Digo, Herzog es una de las pocas personas que cada vez, a medida que pasa el tiempo, peor habla inglés. Básicamente que él construye un inglés que a él le funciona muy, muy bien como narrador. Y fíjense ustedes, ¿no? Digo, que, bueno, quería hacer esta relación entre Herzog y el corto ¿cómo se llama? De PAP 2, porque hay una cosa muy fuerte de cómo se utilizan distintos elementos absolutamente distintos, ¿no? Medios expresivos absolutamente distintos a la hora de
narrar y de contar, pero ambas historias tienen en común este fuerte componente dramático y el uso de la voz en off, en este caso en particular. Ahora, vamos por parte. Por ejemplo, en el primer fragmento de Herzog, ¿no? Se podría llamar también la tragedia de un pingüino, básicamente, ¿no? Fíjense que ese pingüino existe, no creo que Herzog lo haya forzado a ir hacia las montañas, ¿no? Pero cómo él construye al personaje de ese pingüino, que en realidad la imagen que él tiene es un pingüino que va en otra dirección respecto del resto del grupo, tiene un componente absolutamente, digo, muy, muy fuerte de construcción. Fíjense el momento con la voz en off, ¿no? Porque él, ¿en qué momento se pregunta a Herzog por qué ese pingüino hace lo que hace, ¿no? Él dice, ¿por qué? Él dice, why, y el pingüino se frena y mira a cámara. Digo, ahí está puesta toda la mano del narrador en esa construcción que nos resulta tan emotiva porque nos da una pena terrible que ese pingüino vaya para otro lado y queremos de algún modo rescatarlo. Ahí él ya, a esa altura nos conquistó totalmente, ¿no? Nos manipuló totalmente para contar esa historia de ese pingüino extraviado. En el segundo fragmento es un fragmento en el que a mí me gusta mucho porque hace una construcción del mar que yo nunca antes había visto, ¿no? El mar lo hemos visto y se han contado en miles de películas, pero en ninguna como se cuenta en esta. Ahí vemos un mar caótico, desordenado, salvaje, hay una cuestión de mezcla entre la máquina y lo animal, ¿no? Estas imágenes tomadas de las gaviotas que se sumergen y esa cámara que acompaña al barco, ¿no? Y ese plano bestial desde la proa en la que la cámara entra al mar y sale del mar, digo, ¿no? Ahí hay una película que trabaja una especie de hiperrealismo que lo que nos hace sentir es que estamos en un lugar y en un espacio que no lo hemos conocido de ese modo. El tercer fragmento, que es el de Teatro de Guerra, tiene la particularidad de poner el dispositivo, que podamos visualizar cuál es el dispositivo, y el dispositivo está totalmente explícito, ¿no? Es una teatralización de estas situaciones por las que pasaron los excombatientes en un marco, digo, de un sinfín, ¿no? de donde está todo puesto y uno sabe que todo eso es absolutamente una representación declarada, ¿no? Fíjense cómo pueden empezar a pensarse donde quizás un documental clásico lo trabajaría a través de entrevistas, ¿no? y de testimonios, y no desde hacer que los protagonistas pongan el cuerpo nuevamente para hacer esta especie de memoria emotiva del conflicto, ¿no? Digo, ahí es donde está puesto en juego y se evidencia quizás más claramente que en los otros el dispositivo, pero en todos hay claramente una estrategia de cómo contar esa historia que van a contar. Y por último, en el último corto, la decisión de que sea una animación, ¿no? Digo, acá hay un trabajo fuertemente documental que está dado por el uso de la voz en off, por esta primera persona, donde se narra esta historia que quiere contar la protagonista, pero después hay toda una construcción de la imagen que es absolutamente pensada, absolutamente trabajada para que nos provoque las sensaciones que nos provoca. Ahora, en todos, quizás no tanto en el segundo, pero en todos ustedes van a poder identificar que hay protagonistas y que hay una historia que se cuenta, ¿no? Ahora, ¿y cómo contamos esa historia y cómo cada uno de estos autores, ¿no? De estos realizadores decide contar hacer ese recorte de lo real y poner su subjetividad en juego y poner su mirada en juego? Eso es lo que hace que los documentales sean únicos, que cada uno de los documentales y de estos encuentros sea uno diferente del otro, que sea muy difícil poder catalogarlos de algún modo, y lo que le da la particularidad a lo documental de contar el mundo que nos rodea, ¿no? Fíjense, en esos fragmentos pasamos desde una chica que ha perdido a su madre y que cuenta la construcción que puede hacer de un vínculo con su tía. Nos fuimos a los pingüinos en la Antártida, estuvimos con un barco pesquero, creo que eso es en el Mar del Norte, y estuvimos también en un set de filmación con combatientes que nos cuentan una historia que ocurrió casi 40 años atrás. Digo, todo eso se puede contar con el documental. Todas esas
esas vidas, ¿no?, se pueden representar en la pantalla. Entonces, a la hora, digo, de pensar nosotros en el documental, tenemos que hacerlo con una mirada amplia, con la sensibilidad a flor de piel, digo, ¿no?, con entender y tratar de conectar con el mundo que nos rodea. Porque el documental, por más de que haya documentales también en primera persona, como este que vimos, de lo que trata un poco es de conectar fuertemente con el otro, ¿no? Con el otro como protagonista de nuestros documentales y con el otro, con los espectadores de nuestro documental. Y ahí, en ese conectar con el otro, en ese pensar en el otro, es donde juega algo muy, muy importante que tiene que ver con el vínculo. El vínculo que nosotros tenemos con nuestros actores sociales, es decir, con nuestros protagonistas, es la base del documental, ¿no? Digo, por lo menos de como muchos entendemos que debe ser es la aproximación que nosotros deseamos y la aproximación que nosotros de alguna manera pensamos y tenemos con la gente. Entonces, y acá yendo en particular, digo, después de hacer caso a Que viva 100 años, a mi película, para mí lo más importante siempre tiene que ver con ese encuentro con el otro, ¿no? Con el conocer gente, con el conocer sus historias, con el meterme en la vida de las personas y con encontrar una forma que sea la mejor para contar esa historia en particular. Y acá les voy a contar un poco cómo viene, cómo arranca Que viva 100 años. Yo en el 2012 viajo a Costa Rica para filmar un documental sobre ambiente, y ahí conozco a un señor que se llamaba Calixto, que en ese momento tenía 85 años, y nosotros nos ponemos a hablar, a charlar. Él estaba trabajando, cortando el pasto, ¿no? Y en un momento me dice que si lo quería acompañar, que iba a visitar a su mamá. Y cuando me dijo esto, yo digo, bueno, debe ir al cementerio a llevarle flores a la madre, pensé, ¿no? O debe ser una forma de decir de Costa Rica que le dicen mamá, no sé, a la esposa, no sé a quién, a la tía, no, a tía no, a alguien, a la hermana. No, era la madre de verdad. Calixto agarró y me prestó una bicicleta, porque le gustaba mucho andar en bicicleta, y nos fuimos los dos en bicicleta a visitar a la madre. La madre en ese momento tenía 106 años. Y llegaron, se abrazaron, lo primero que hizo fue darle una bendición, porque es muy religiosa Panchita, estaba muy contenta de que haya venido el hijo, y lo trataba como a un hijo, ¿no? Yo estaba viendo una madre de 106 con un hijo de 85 y a una madre que podría parecer una madre de 30 y pico tratando a un adolescente de 15, ¿no? Esa más o menos la misma relación. Como si esto fuera poco, llega el hermano de Calixto, que es Pablo. Pablo tiene 5 años más, tenía 90. Entonces, yo asistí esa tarde, a compartir la tarde con dos hijos, uno de 85 y otro de 90, que tenían a su madre viva a los 106. Yo no lo podía creer, no podía creer lo que estaba viendo, me parecía como una escena maravillosa, era algo que tenía ganas de compartir, y a partir de eso se me dispara la idea de pensar, digo, cómo podía ser un documental alrededor de lo que había visto. Bueno, ahí descubro y me cuentan que en ese lugar hay una media de expectativa de vida mucho más alta que en el resto del mundo, que lo mismo sucedía en la isla de Cerdeña en Italia y en la isla de Okinawa en Japón, con lo cual me pongo a investigar, me pongo a contactar gente que tiene que ver con lo demográfico, con lo científico, y así es contacto a un genetista italiano que fue un poco el que descubrió estos lugares, y él me cuenta que hay 4 factores que son los que inciden fuertemente en la longevidad, ¿no? Uno es lo genético, ¿no? Que hay una fuerte carga genética, que para llegar a más de 100 años tenés que tener esa herencia, pero que esa herencia solo explicaba un 25% de la expectativa de vida, que el otro 75% era estilo de vida. Y dentro del estilo de vida teníamos que hablar de la alimentación, de qué comieron a lo largo de toda su vida esas personas, y teníamos que hablar de la actividad física que habían hecho a lo largo de toda su vida, que tenía que ser una actividad física constante y moderada a lo largo de toda la vida. Pero por último, me habla que quizás uno de los factores más importantes tiene que ver con los vínculos familiares y sociales, con el lugar que ese adulto mayor, que esa persona mayor ocupa en la familia y en la comunidad. Yo hasta
después de que me cuenta todo esto, voy y estamos haciendo una recorrida de preproducción por Cerdeña, tratando de conocer historias, personas, y bueno, conozco, por ejemplo, la familia más longeva del mundo, que eran en ese momento 8 hermanos que sumaban 731 años, el más joven tenía 88 y la más grande 107, los Melis. Me encuentro con 3 de ellos, los entrevisto como material de estudio nuestro, y después, bueno, nos llevan a recorrer la casa de cada uno de los hermanos. Fue como una fiesta interminable de comida y bebida por Cerdeña, maravillosa. Y entonces decía también, digo, estos eran la familia, tenía el récord Guinness durante 3 años seguidos, porque era la familia más vieja del mundo. Y así voy conociendo personas como, por ejemplo, también otro señor, Vittorio, que en un momento charlando yo le pregunto qué me podía contar de la guerra, ¿no? Tenía 102 años. Y él me pregunta cuál. ¿Por qué? Porque él había sido combatiente en la Segunda Guerra Mundial, pero él recordaba cuando era niño y su padre fue a pelear la Primera Guerra Mundial. O sea, yo tenía todo ese panorama, imagínense, de historias posibles, de anécdotas, de personajes, y maravillado. Y toda esta cosa de la longevidad y de cómo puede ser que vivan tanto, porque bueno, en un pueblito que viven 3.000 personas, había 5 personas que pasaban los 100 años, cuando en el mundo una persona sola cada 5.000 pasa los 100 años. Entonces todavía no tenía idea de cómo iba a ser ese documental, no tenía idea de cómo aproximarme, yo sabía que estas historias me encantaban, y durante mucho tiempo dudaba de si no tenía que hacer un documental que tuviera entrevistas, donde esto se contara de algún modo, cómo podía ser porque era tan maravilloso todo esto, digo, tan como para mí como fantástico, como una cosa sorprendente, que durante mucho tiempo eso peleó, estuvo en tensión para ver cuál era el enfoque, la aproximación que yo hacía a la película, ¿no? Pensemos en los fragmentos que vimos, ¿no? Cómo cada aproximación es una individualidad, y hay una mirada y una subjetividad puesta en juego. ¿Y qué es lo que sucede? El primer lugar, el documental que vio a Cien lo hicimos a lo largo de mucho tiempo, se filmó, la parte de rodaje fueron 3 años, se hizo en 3 años distintos. En 2015 se filmó en Costa Rica, 2016 se filmó en Cerdeña, y 2017 se filmó en Okinawa. Digo, ¿no? Porque es un documental que es como muy complejo de producción, caro, ¿no? Y además yo no resigné nunca el hecho de esto de que les digo del vínculo de antes de ir a filmar, ir a estar con la gente y conocerlos sin filmar. O sea, en cada lugar estuve por lo menos una vez antes de filmar. Y entonces todo eso ya me llevó tiempo, pero para mí, como les digo, que lo más importante es la vinculación. Yo, si no conocía a la gente, no podía filmar, y si ellos no me conocían a mí. Ahora, todo esto muy lindo, todo esto muy maravilloso. Conozco a don Pachito, que es el jinete, el señor que monta a caballo, una de las historias de Costa Rica. Y cuando lo estoy filmando empiezo a filmar con una modalidad que se llama observacional, que es una modalidad en la que se filma lo que sucede delante de la cámara, ¿no? O sea, básicamente uno sigue a los personajes accionan, suceden diferentes escenas, digo, es algo muy parecido al cine de ficción. La cámara es transparente. Y yo había hablado mucho con ellos, y con Pachito, digo, sobre sus expectativas, sobre lo que pensaban, sobre sus temores, ¿no? Había empezado a hablar de todas estas cosas, pero todavía eso no había tomado como una forma muy, muy potente. Y me doy cuenta cuando empiezo a filmar y cuando empiezo a seguir la vida cotidiana de Pachito que había un montón de cosas que yo veía que no se... O sea, que yo sentía y que sabía que a él le sucedían, pero que no les estaba pudiendo contar, que no me estaba alcanzando el dispositivo documental estricto, en el sentido de filmar solo lo que sucede delante de la cámara para poder contar su totalidad. Entonces, a mí me pasó algo que tuvo que ver con que sentía que algo tenía que cambiar, que algo tenía que ser distinto, y no sabía muy bien qué. Cuando nos ponemos a hablar, sobre todo yo le pregunto en un momento qué cosas a él le gustaría hacer que ya no puede hacer, ¿no? Y él me dice, no tiene sentido hablar de eso, yo no quiero hablar de eso. Digo, pero no, bueno, quería saber, digo, más o menos qué es lo que a usted le pasa con eso. Y él me dice, no, a mí lo que me gustaría seguir haciendo es seguir trabajando con los animales en el campo, ¿no? Él trabajaba arriando ganado a lo largo y a lo ancho de Costa Rica. Y ya no me dejan.
yo puedo trabajar, puedo hacer el trabajo, pero a mí no me dejan. Y él estaba muy mal con eso, que no lo dejaran trabajar. Era lógico, tenía 98 años, que no lo dejen trabajar arreando animales por el campo. Ahora digo, entonces yo le pregunto, digo, Pachito, ¿y qué pasa si, así como no lo dejan trabajar más, en un momento tampoco lo dejan montar más a su caballo corazón? Y él me mira y me dice, no, yo me escapo. Yo me escapo. A todo esto me estaba escuchando Paulina, la hija. Y cuando yo le hablaba de todo esto con Pachito, de no montar más, Paulina, yo veía que hacía un movimiento así con la cabeza, como quien sentía que yo había puesto en palabras algo que ella todavía no se había animado a decirle. Se ve que la idea de Paulina, la cabeza de Paulina estaba dando vueltas la idea de en un momento decirle, papá, deje de montar. Y yo no percibo esa situación, ¿no? Y Pachito también la percibe. Entonces, yo agarro ahí en ese momento y le pregunto a Paulina, Paulina, ¿y si vos tuvieras que decirle a Pachito que deje de montar, cómo se lo dirías? Y ella empieza a salirle algo de querer, de contarle al padre y decirle al padre que no monte más. O sea, yo estaba provocando una situación que estaba como en el aire, pero que todavía no había sucedido, y a la vez me estaba anticipando a la reacción que podía tener Pachito cuando esa situación sucediera. Y eso formaba parte de los deseos y de los temores de los protagonistas. Entonces, si bien era toda una situación que yo había actuado quizás como gatillo, era algo que existía, digo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos con eso? En ese momento les digo, no sigan hablando, vamos a filmar. Y nos ponemos en la cocina, que ahora se los voy a mostrar, y sucede esto que ustedes van a ver. Les voy a mostrar toda la situación, pero sobre todo, miren, esperen que... Víctor, Vamos a ver este pequeño fragmentito, ahí lo comparto. Sí. cuando pongas compartir pantalla, apretá el link donde dice Share Sound Computer. Donde dice... Abajo a la izquierda hay como un casicerito para poner. Solo el sonido de la computadora, perfecto, dale. Apretá ahí, así se escucha mejor. Buenísimo. Vamos a ir. Papá, me preocupa que usted siga montando a caballo, porque usted ya son 98 años. Usted puede caer, fracturar o le puede pasar algo. Entonces es mejor que se quede quietecito en la casa y no salga más a caballo. Bueno, esa
escena, digo, está filmada en una toma única y no está guionada, sino que es parte de lo que de la forma en que Paulina le hubiera dicho a su padre que deje de montar. Digo. Ahora uno podría decir, bueno, eso no pasó realmente, esa historia, por decir, esto no es documental en esos términos. Pero como les trataba de contar antes, si eso formaba parte de los deseos, de los temores, del mundo interno de esos protagonistas, eso no es documental. Digo, yo lo considero una operación documental más, y de hecho fue para mí una de las claves, esa historia, que fue una de las primeras que filmo, me da la clave con la que después trabajo y codifico otras de las historias de la película, ¿no? Yo, a partir de eso y de esa situación en particular, empiezo a estructurar esta idea de cruzar bastante lo ficcional con lo documental en sentido estricto. De hecho, bueno, si recuerdan, la segunda parte de esta historia es el acto de rebeldía de Pachito, en el que él se escapa en su caballo, ¿no? Que tiene esta música de western, y para mí, digo, en ese marco de juego con lo ficcional, yo también hago una declaración que tiene que ver con la utilización de la música, ¿no? Básicamente cuando yo empiezo a jugar con la idea del género western y de meterlo eso dentro de lo documental, sutilmente lo que estoy estableciendo es las reglas del juego. Yo que estoy diciendo, estamos jugando a que esta historia es así, digo, ¿no? A que esto está pasando, le estamos dando ese valor dramático. Y ustedes piensen cuántas otras resoluciones posibles podría haber tenido esta escena, en la que quizás podría haber hecho una entrevista a Pachito sentado en la misma mecedora y que él cuente cuáles son sus temores, las cosas que tiene, que quiere hacer y no puede, o el temor que tiene a que dejar de hacer determinadas cosas. Y podría haber sido totalmente válido y era otra aproximación y otra película. Yo decidí hacerla y filmarla en tiempo presente, como se filma el cine, y elegí mostrar más que contar, básicamente, ¿no? Y ahí es donde está puesto en juego esto que me parece que es importante de tener en cuenta, de que estamos siempre nosotros, y de tener en cuenta que tiene que ver con que uno de los elementos centrales de lo cinematográfico es la acción, ¿no? Y acá tenemos un protagonista que acciona, tenemos un protagonista, una historia, y un protagonista que acciona. Quizás de los elementos más básicos con lo que contamos en el lenguaje cinematográfico y también de los más fuertes. A partir de esto, las distintas historias en la película, muchas son estrictamente documentales, en el sentido de que todo pasó tal cual uno lo puede ver, y otras tienen alguna intervención en mayor o menor grado mía. ¿Por qué? Porque ahí yo sentía que, como les decía, que además de los deseos y los temores, había una parte que tiene que ver con los sueños de los protagonistas, ¿no? Con que lo documental no me alcanzaba para contarlo. Y que una vez que yo había elegido un dispositivo que tenía que ver con la construcción dramática de este tipo de escenas, yo tenía que ir por ese lado. Ahora, esto es algo que uno, digo, por lo menos a mí, quizás no se me hubiera ocurrido en películas anteriores, y se me ocurrió en este momento porque tal vez ya tengo como un poco más de manejo de lo que es el lenguaje cinematográfico, como para poder sentirme seguro de hacer uno de estos cruces, ¿no? Digo, pero es algo que yo creo que y además porque también creo que sucede algo, que uno tiene que estar todo el tiempo mirando películas, viendo lo que hacen los colegas y sintiendo también lo que esa película en particular que uno está haciendo te pide como dispositivo, ¿no? Yo no quiere decir esto que yo ni hice películas anteriores así, ni que vaya a seguir haciendo películas de este mismo modo, sino que cada película que encaro tiene que encontrar su propia forma, ¿no? Y tiene que encontrar y poner en juego su propio sistema. Y lo que tiene que haber detrás de cada película, de cada documental o película dije, ahí ya también hice diferenciación entre documental y película. De cada película que hagamos es nuestra mirada. Digo, lo que hace que sea única cada una de nuestras películas, lo que nosotros ponemos en juego y el mundo que nosotros llevamos ahí. Por eso yo les hablaba de esta idea de encuentro, porque Pachito, encontrándose el mismo protagonista, encontrándose con otro director, con otro realizador, con otra mirada, hubiera dado por resultado otra película. Seguramente cada uno de ustedes lo filmaría de una manera distinta. Y ahí es donde aparece esta idea de encuentro de lo documental, ¿no? Y que me parece que es central. Y esta idea de
también de subjetividad, de cómo está puesta en juego nuestra subjetividad en cada una de las decisiones que tomamos. Entonces me parece que es central que ustedes puedan pensar de esa manera abierta a la hora de pensar en el documental, no como una estructura estática, ¿no? Que tiene determinados elementos y que se cuenta siempre más o menos de la misma manera. Y siguiendo en ese sentido, digo, cuando la historia va avanzando, la película va avanzando, y cuando ya se pusieron en juego estos sistemas, a mí... Y fíjense otra cosa, por ejemplo, ¿no? El final de esa historia de Pachito es un western donde él hay planos cerrados, él con el sombrero, se pone el sombrero, se sube al caballo y sale, digo, todo grandilocuente a recorrer el pueblo, la gente lo saluda, ¿no? Digo, esa historia termina así, termina con ese registro de western. Ahora, el cierre voy a ir a otra historia totalmente distinta, pero con el mismo sistema. La historia que cierra la parte de Cerdeña es la historia de Adolfo. Con Adolfo me pasa algo parecido. Yo ya estaba con este sistema un poquito más afilado y hablando con Adolfo le pregunto cuál era un sueño que no había podido cumplir, ¿no? Y entonces él me dice, no, mis sueños eran tener una familia grande y hermosa y logré tenerla. Y yo le digo, Adolfo, yo le estoy preguntando un sueño suyo, ¿no? Me diga el cassette, ya sé que la familia usted la quiere. Y me dice, mira, yo lo que quería hacer era piloto. Yo quería ser piloto de avión, pero no pude ser piloto de avión. Y no pude volar nunca. Nunca pude volar, no. ¿Y qué es lo que sucede otra vez? Me escucha la familia. La familia no sabía que ese era un deseo oculto de Adolfo. Entonces, entre los familiares preparan la idea de decir, bueno, hay una avioneta acá cerca, 3 pueblos, hay un aeródromo, y ¿por qué no hacemos que Adolfo tenga un vuelo de bautismo? Y él primero se entusiasma con la idea y después no quiere saber nada, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto me viene bárbaro, ¿no? Llega el cumpleaños, está la idea del vuelo, y bueno, llega el día del vuelo, lo llevamos medio a la rastra, Adolfo, la familia, no yo no llevo a los protagonistas a la rastra, pero bueno, una vez que está por ahí cerca, Adolfo, yo le digo, mire, Adolfo, vamos a hacer una cosa, no es necesario que vuele, yo lo único que le pido, para la historia, para contar esta historia, es que se acerque al avión, ¿no? Y que esté ahí, mirando el avión. Yo con que usted mire el avión, me quedo tranquilo porque puedo contar una historia alrededor de eso. Bueno, filmamos la escena de él acercándose al avión, tenemos emplazada la cámara, está todo muy bien, y Adolfo, motu propio, no solo que mira el avión, sino que en un momento agarra y se sube a la avioneta, solo se sube y se sienta y se empieza a poner el equipo de comunicación y todo. Y entonces él solo se enganchó y hizo una acción que nosotros no le habíamos pedido ni que habíamos propuesto. Cuando sucede eso, nosotros nos acercamos y seguimos, a ver, Adolfo, ¿cómo haría? Y Adolfo empieza a jugar con los controles, empieza a hacer alguna que otra cosa ahí, y en el momento que sucede todo esto, yo digo, ¿qué pasaría si este hombre de verdad se le ocurriera salir volando? Que seguramente se estrellaría, pero vamos a creer que no. Pero bueno, ¿qué pasaría si sucede todo eso, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí decidimos hacer las tomas del avión tomando vuelo y de hacer todo ese registro. Y Adolfo hacemos este registro, también cuando él está en la cabina. Y la verdad que yo en el momento que lo filmo, esto me estoy yendo un poquito de mambo, ya me pasé 3 pueblos de donde tenía que llegar, esto es una cosa que puedo llegar a ser el ridículo, pero bueno, yo ya estaba jugado, porque yo digo, bueno, si creyeron lo de Pachito con el caballo, esto del avión también es posible. Y yo tenía en la cabeza Volare de Domenico Modugno, que me estaba dando vueltas en la cabeza hace rato, y me acordaba de la comedia italiana de Mario Monicelli, de la comedia de los años 50, y de estas situaciones así como absurdas, ¿no?, que suceden en la comedia italiana, y digo, bueno, podemos ir por este lado, así como fuimos con el western en esta historia, acá podemos ir por el lado de la comedia. Filmamos toda la escena, terminamos de filmar, y ¿qué es lo que sucede? Adolfo, que no quería subirse al avión, decide que sí quiere volar. Entonces dijimos, bueno, bárbaro, agarramos, gripeamos la cámara, pusimos GoPro atrás, adelante, por todos lados, y vamos a filmarlo a Adolfo, que lo llevan a volar en su vuelo de bautismo. Adolfo es muy bajito. Cuando Adolfo se termina de acomodar en el avión, la cámara que debía apuntar a él solo tomaba esta parte, ¿no?
entonces no se lo veía a Adolfo, se veía la nuca de Adolfo acá, se veía esto, habíamos puesto en riesgo las cámaras, todo, pero no importa. Eso pasaba con el material. Pero ¿qué es lo magnífico que pasó? Cuando Adolfo baja del avión, Adolfo estaba feliz, estaba radiante, estaba contentísimo, me abrazaba, tenía una alegría increíble porque había volado por primera vez. Entonces, quizás había actuado un poco como Julián Weich en este programa que tenía de cumplir los sueños, y me estaba yendo peligrosamente hacia el reality, pero la situación ameritaba, digo, a ver, entonces yo ahí dije, bueno, esto es documental también. Él voló, yo estoy contando otro vuelo y otra felicidad, pero él voló de verdad. Ahora, en la película queda otra cosa, pero esto pasó. Y entonces digo, esto es re documental. Y ahí es donde terminamos de hacer esta construcción que ustedes tienen que ver, digo, que ustedes vieron y que les voy a compartir en este momento, porque para mí es uno de los momentos más lindos de la película, de los que más me gusta. Es más, cuando lo veo, siento que lo filmó otro. Me siento muy, muy contento. Vamos a ver esta pequeña escena. A ver, espera que voy a compartir de nuevo. Como me enseñó mi amigo Gottfried. Sí, solo el sonido de aquí, perfecto. Come mai da queste parti? Ho fatto il compleanno di 93 anni e vorrei fargli un giretto con l'aeroplano. Se è possibile. Certo, saremo ben felici di accontentarla. Andiamo a chiedere alla torre di controllo se è possibile fare un giro con questo aeroplano. Benissimo. Va bene? Bene. Mi aspetta qua mentre vado a chiedere? Sì. Attenzione, I9996 mi riceve? Ripeto, mi riceve I9996? I9996, ma che sta facendo? Rischia la sua vita e quella degli altri. Ritorni immediatamente alla pista con l'aeroplano. I9996, virata a sinistra provata. Effetto in avvicinamento corto. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Lei non è un pilota, ritorni immediatamente. Cantare. Ripeto, torni immediatamente alla pista. Nel blu, dipinto di blu. Ma cosa fa? È pazzo. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su.
mentre il mondo pian piano spariva lontano. Ma cosa sta facendo? Non salire, non salire! Una musica dolce suonava soltanto E che per cazzo, me. torni immediatamente alla fissa con l'aeroplano. Volare, oh, cantare, oh. Mi riceve i 9996? Sarebbe tanto gentile di ritornare con l'aeroplano? Bueno, aquí estamos de vuelta. Digo, bueno, toda la escena, por supuesto, de lo maravilloso del documental es que mucha gente me preguntó si de verdad se había robado el avión y si todo esto del el control de pista también había sucedido así. Y digo, ¿y por qué sucede esto? ¿No? Porque a mí me daba un poquito de pudor tener que contar, digo, que no, que es parte de la construcción o de cómo contarlo. Había gente que en particular me acuerdo una vez una persona que vino que me dijo que ella había trabajado mucho tiempo algo relacionado con la aeronáutica y sabía que eso podría haber pasado y cosas así que yo no podía creer lo que sucedía, porque quizás, digo, como les hablaba antes, de este pacto de velocidad, de esta relación que se establece con la palabra documental, hacía de algún modo creer que eso podía estar sucediendo. A mí me gustaba más creer que en un momento se suspende esta necesidad de creer que eso de verdad pasa y uno pasa a disfrutar de la situación y de lo que allí está pasando, por más de que eso no sea cierto, ¿no? Digo, y yo lo hice un poco con esa idea. Ahora, hay un par de cosas que quiero rescatar de este momento que tiene que ver con que los documentales y también los documentalistas tendemos a ser bastante solemnes en algún punto, ¿no? Porque siempre estamos como tratando o temas muy serios, visibilizando, no sé, luchas sociales, dramas muy, muy intensos, pero bueno, también tenemos en ocasiones tiempo para la comedia, quizás la cosa más alegre. Digo, la palabra alegría y documental no se llevan muy bien, no son cosas que uno asocie rápidamente, pero creo que bueno, son cosas posibles. Esta es la primera película feliz que hago de documental, las otras son un poco más pesadas todas, pero bueno, alguna más de este estilo haremos. Lo que digo, quizás un poco para abrir a las preguntas o a que charlemos o lo tengamos más en formato de charla, yo lo que me gustaría decirles es que el documental es una experiencia vital y vivencial, ¿no? Uno atraviesa el documental, uno hace descubrimientos mientras lo va realizando y quizás más que... y se tiene que dejar atravesar por esa experiencia. Idealmente uno no debería ser el mismo al comienzo del documental que al finalizar ese proceso, ¿no? Y quizás hay algo en los que hacemos esto que tiene que ver con que un poco no nos resignamos a vivir una sola vida y lo que tratamos es de vivir muchas vidas dentro de la misma, ¿no? De poder contar historias muy, muy diferentes y muy distintas unas entre sí. No sé, antes de esto, mi película anterior se había filmado en un gimnasio de boxeo en el sótano de la Estación Constitución. Había producido otra película en una comunidad mapuche de Neuquén, o en una escuela secundaria, o en un tren hospital pediátrico. Digo, miles de posibilidades y de formas que tenemos de meternos en la vida de los demás y de contar esas historias, ¿no? Un alumno nos preguntó una vez también, que este año nos preguntó por qué filmar el momento en vez de vivirlo, ¿no? Y para mí fue una pregunta fuerte, ¿no? Porque es verdad, el que está con el ojo detrás de la cámara no lo está viviendo, sino que lo está filmando. Y quizás hay algo medio ambicioso en querer capturar de algún modo el tiempo que pasa, ¿no? De poder llevarnos ese momento y con eso poder construir algo que dure para siempre. Lo que es seguro que cualquier cosa que nosotros encaremos, digo, me parece que tenemos que pensarlas desde lo que verdaderamente nos salga del corazón, de lo que querramos conectar con los demás, ¿no? Desde nuestra sensibilidad, de nuestra emoción, porque
siempre va a haber algo que solo nosotros vamos a poder filmar de esa manera, ¿no? Algo único que cada uno de nosotros tenemos y que se puede hacer con eso una película. Así que bueno, ese sería un poquito lo que quiero compartir. Muchas gracias, Víctor, espectacular. Vamos a dialogar ahora un poquito. Lo primero, te queda una pregunta así como muy tonta, que seguramente si me decís que sí me vuelvo loco, pero no creo. Pero no puedo dejar de escuchar cuando escucho la voz de la torre de control, no puedo dejar de escuchar Siamo fuori de la Copa del Mundo. Totalmente, es así. Vos sabés que sí, es muy. Ese creo que lo dijo, es el Andrea Prodan, creo que hizo esa parte del hermano. Bueno, estoy hablando también de cosas como si hablara con. Andrea Prodan es el hermano de Luca Prodan, el cantante de Sumo, una banda de los 80, digo, ¿no? Para poner autos a todos los demás en esta especie de. Vieron que tengo esta cuestión con la música retro, porque bueno, Domenico Modugno también es de los 60, 70, vimos a Bob Dylan en los 80, no sabemos si estamos en una charla o en el túnel del tiempo, más o menos. Pero digo, Siamo fuori de la Copa sí, tiene mucho de esa onda, digo, ¿no? Aparte que para nosotros esto también es lo que relataba un italiano cuando quedaron fuera de la Copa del Mundo en el Mundial del 90. Fede, tenés que hacer estas aclaraciones, si no nadie va a saber de qué estamos hablando. Pero sí, eso creo que a Bob Dylan, me atrevería a decir que a Bob Dylan puede ser que no lo conozca nadie, pero Siamo fuori de la Copa del Mundo es como... No, sí, esa es tuya. No, esa es... vos sabés que es muy loco porque también lo que son las construcciones, ese es un italiano que hizo la voz en off, digo, ¿no? Que lo construimos acá, que mi coproductor italiano se pensaba que era un falso italiano, que no era nativo, ¿viste? Las cuestiones de la construcción, como él sabía que no había pasado eso, él creía que había sido algún invento que habíamos hecho nosotros medio extraño con alguien, cosa de argentinos, ¿viste? Porque no le creía mucho lo que estaba sucediendo. Para mí, ese momento yo me divierto mucho, me divertí mucho cuando lo escribí, me divertía mucho con la CIA, tratando de además poder meter el diálogo en los momentos que me deja el bache la canción. Peleé, eso es una de las... Esa canción, digo, esa inclusión de música fue bastante complicada también conseguirla, porque es una canción como popular, vieja, y fue una de las pocas cosas en las que me encapriché que quería que fuera esa canción, ¿no? Digo, en particular que tenía que ver con todo el mundo, un mundo relacionado con la comedia italiana y relacionado también con cierta cuestión que los no italianos tenemos en relación con una de las músicas típicas de allí. Bueno, voy a abrir el fuego con una pregunta, pero voy a hacer la primera, así que invito a los compañeros que están presentes a abrir con la segunda o la tercera, que es la siguiente, que es una pregunta doble. Agarrando la imagen de Panchito y el caballo Corazón, ¿no? Y que es algo que veo en toda la película, ¿no? Por ejemplo, recién veíamos, ¿no? Cuando él está ahí con Corazón, de alguna manera, no sé, por decirlo mal y pronto, hay como 5 o 6 planos, ¿no? Nosotros vemos como que hay una continuidad dramática y la cámara está primero en un lugar, después en otro, y va cortando, ¿no? Entonces, la primera parte de la pregunta es, en términos de realización, ¿vas filmando los distintos planos o es un código con quien está haciendo cámara para filmar un ratito acá, otro acá y otro acá, mientras se va produciendo la acción? Eso por un lado. Y lo que seguiría a esa pregunta es cómo darse cuenta en qué momento intervenir o en qué momento esperar, ¿no? Como que hay algo de esto que vos decías en el tema y que no está en este fragmento de Panchito, pero está en el otro cuando le acaricia la cola al caballo, ¿no? Que se nota que hay una intimidad muy fuerte entre él y el caballo que se da por no intervenir justamente, ¿no? Por decir la acción en algún momento o no decir la acción y esperar y esperar y esperar. Está buenísima las preguntas, Fede. Digo,
a ver, primero, una cuestión que justo no nombré esa palabra a lo largo de toda la charla y que tiene que ver con la puesta en escena. Básicamente, los documentalistas no resignamos la puesta en escena, no resignamos el encuadre. Digo, lo peor, digo, el documentalista novato lo que hace es prender la cámara y filmar todo lo que sucede delante de sus ojos, y filma, y filma, y filma, y acá se mueve una mosca y filma, alguien habla por un lado y se va y filma, digo, ¿no? Bueno, no, eso, digo, el documental tiene una muy fuerte carga, debería tener una muy fuerte carga de la puesta en escena, y en mi caso en particular, yo trabajo totalmente los encuadres, digo, los hablo con el DF, pero es algo que decido yo, básicamente, el encuadre, ¿no? Digo, es una cosa donde trabajo muy fuerte de ahí, con lo cual me pasa otra cosa que tiene que ver con esto que vos preguntabas, si es un código, es que, ¿se acuerdan que les dije que yo viajaba antes, y en este caso que viajé y que los conocía? Digo, no, cuando yo viajé, viajé para fortalecer el vínculo con ellos, pero también para conocer todas las rutinas y todas las puestas de cámaras posibles que iba a poder hacer si quería filmar parte de esas rutinas. Entonces, yo al momento que nosotros estamos en el set, yo sé dónde va a buscar el caballo, qué es lo que hace, dónde lo manguerea, qué árbol tengo, cómo me pega la luz a las 9:30 de la mañana, o si tengo que estar a las 6, como fue a la hora que filmamos esos planos, para que la luz no esté aquí arriba en Costa Rica, que es una luz muy dura. Entonces digo, todo eso es algo que yo tengo por haber ido antes. Ahora, una vez que estamos ahí, que conocemos la escena, que estamos con el director de fotografía, normalmente decidimos, hay una situación, si la situación va a tener un desarrollo en el tiempo, que sabemos que no sé, la secuencia de bañar el caballo lleva 10 minutos, en 10 minutos nosotros podemos filmar todos esos planos en los que directamente yo le toco el hombro al DF y nos venimos acá, nos agarramos, nos paramos y lo ponemos y vamos resolviendo. Creo que más esa escena lo hicimos de ese modo. Quizás, y decidimos, ya sabemos, digo, tenemos esa continuidad, pero o sea, lo que sabemos nosotros de antemano es con qué lente estamos trabajando los dos, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos, bueno, acá estamos usando, no sé, el 50, y con el 50 sabemos cómo rinde en cada una de esas posiciones, y decimos, bueno, vamos acá, acá y acá, y nos planteamos esa situación de ese modo. Después hay otra cosa que nosotros hacemos y que teníamos muy claro, que algunas escenas, como esa, van a haber varias en la historia, no se vio acá la del caballo, pero la del caballo está planteada en un solo plano. No hay una continuidad dramática ahí, digo, una continuidad, digo, de plano, sino que es un solo plano con el que trabajamos. La presentación de ellos dos, de Pachito y de Corazón, también es en un solo plano bien amplio. La escena de cuando Paulina le dice que no monte más a caballo también está hecha en un solo plano, porque a mí me gusta mucho trabajarlas en continuidad, y que toda la escena se desarrolle en ese plano. Después sí construyo otras escenas, no tienen que ser todas así, sería también bastante aburrido, pero digo, algunas que para mí son puntuales las trabajo de ese modo. La pregunta más difícil, que hay preguntas centrales que hacen a nuestro oficio, y que vos hiciste una de esas. La primera pregunta es, ¿dónde ponemos la cámara siempre? ¿Dónde ponemos la cámara? ¿Qué dejamos dentro del encuadre y qué dejamos fuera? O sea, ¿cómo estamos contando el mundo a través de ese encuadre que elegimos? Porque yo creo que ahí está puesta toda nuestra mirada y nuestra subjetividad. Y nosotros miramos el mundo, cada uno de nosotros, de un modo diverso. Entonces, en cada puesta de cámara está, en este caso, mi mirada. El otro punto es, que también te lo digo, es el desarrollo del oficio, es cuándo empezamos a filmar y cuándo paramos de filmar, absolutamente. Vos estás haciéndome las preguntas como decir, digo, es casi como ¿para qué estamos en este mundo? Es como crucial, es muy difícil eso saber, ¿no? Digo, ahora, ¿qué es lo que creo que uno tiene que conocer muy bien, o intuir, conocer primero qué es lo que va a pasar, tener mucho conocimiento de la situación para saber qué es lo que viene después, ¿no? Por más de que venga algo nuevo que suceda, pero uno ya conoce el lugar, conoce cómo se mueven los protagonistas, no te sorprende la escena, digo. Siempre hay una sorpresa, pero vos estás siempre preparado eventualmente. Entonces, vos ya sabés cuando la escena ahí terminó. Digo, lo que uno no puede hacer es, y no hay que ponerse nervioso, porque a veces uno filma y no pasa nada, es tener la paciencia para esperar a que suceda eso que uno cree que va a suceder. Y a veces sucede y otras veces no.
Y tenés que tener tolerancia a la frustración también, ¿no? Pero lo que sucede mucho es que, y pasa mucho también, es que uno se apresura a cambiar una posición de cámara, por ejemplo, imagínate, a mí ese plano voy a ir puntual, ese plano donde Pachito acaricia al caballo. Yo soy muy quisquilloso con la imagen y con la luz, y para mí ese plano está quemando detrás, digo, hay una situación de que hay mucha luz detrás, está en una situación que la mitad es sombra y la mitad hay luz. Yo no sería un encuadre no es un encuadre que me haga feliz ese. Pero la situación se dio, no teníamos tiempo de ir a pararnos donde hubiera un encuadre que a mí me hiciera feliz. Y yo en ese momento prioricé lo dramático. Eso que estaba sucediendo delante de mis ojos era más importante quizás que tener una imagen más, quizás como me hubiera gustado de otro modo. Y no era una imagen, de ningún modo tampoco es una imagen que esté mal, pero ahí prioricé esa situación y prioricé, como decís, el no cortar. Si yo hubiera cortado esa situación para ubicarnos en la luz o ubicarnos en la sombra, para corrernos, para encuadrar de otro modo, quizás no, seguramente esa escena se hubiera perdido. Y ahí no había una posibilidad para contarla como si quizás hubiera podido repetir la escena entre Paulina y Pachito, ¿no? Entonces hay escenas y situaciones que uno puede pedir a los protagonistas que la reiteren, pero hay otras que no. Entonces uno tiene que estar como muy, muy atento a eso. ¿Te contesté? Ya me perdí en un momento. Espectacular. ¿Alguna pregunta, compañeros? Carito, todo suyo. Sí. A mí me gustaría que profundices un poquito en el segmento de Japón y cómo trabajaste la construcción de vínculo con un idioma que es completamente diferente al nuestro. Y nada, y es una parte de la historia que a mí me encantó, el final me parece maravilloso. Y bueno, nada, quería preguntarte eso. Y no hablé nada de Japón, no hablé nada de Japón en todo el costo. Qué bárbaro, qué ingrato que he sido. Yo te voy a decir una sola palabra que fue fundamental para construir el vínculo con Japón. Alfajores Habana. Si ustedes quieren establecer vínculo con japoneses, lleven alfajores Habana. Y voy a explicar por qué. Porque a los japoneses les gustan mucho los paquetes, ¿no? Y les gusta mucho paquete dentro de paquetito, tipo mamushka. Les gusta mucho lo dulce y les gusta mucho el color dorado. ¿Qué reúne todas esas características? Los alfajores Habana. Entonces yo llevé media valija de alfajores Habana. Ahora, a todo esto, para que esto sucediera, para romper el hielo, lo que hicimos acá con mi compañera Laura, que es una especie de relacionista pública increíble, porque tiene mucha conexión con los demás, y digo, con ella hicimos un trabajo de estudiar muy bien las costumbres japonesas y okinawenses en particular, ¿no? De cómo es la relación interpersonal, porque bueno, no es ellos tienen un manejo del espacio personal que es muy distinto al occidental, hay toda una cuestión donde uno tenía que entrar un poco con el pie derecho, ¿no? Para establecer esa relación. Entonces, empezamos por las costumbres, por estudiar esta cuestión de los colores, por la forma de acercarnos, la forma de dar un presente, ¿no? Digo, un montón de cosas pequeñas del ceremonial, pero que de nuestra parte lo que demostraban para ellos era un interés en acercarnos, ¿no? Digo, yo también creo, y Japón fue difícil, muy difícil en particular, porque yo además de trabajo construyendo el vínculo de confianza, y no solo preguntándole cosas a los protagonistas o tratando de saber cosas de ellos, sino yo en particular cuento cosas mías también, ¿no? Yo establezco un ida y vuelta. Y aquí, con el japonés, eso me veía totalmente imposibilitado. Por ejemplo, para Italia, yo aprendí a hablar italiano, básicamente sabía algo y me puse a estudiar italiano para poder yo tener relación más libre con todos ellos, porque además todo el equipo técnico no era el mismo del resto de la película, era todo italiano. Pero japonés era imposible aprender japonés, era una cosa de locos. Y encima, a la islita que nosotros fuimos es una islita que está a 3.000 kilómetros de Tokio, muy al sur, en Okinawa. Es una islita que además se habla un dialecto, que ni siquiera se habla japonés, con lo cual hablan japonés, pero hablan más el dialecto. Aún las personas con las que nosotros fuimos, que eran argentinos descendientes de japoneses que vivían en Okinawa y que nos oficiaron de productores, ese dialecto no lo hablaban. Entonces, ahí fundamentalmente lo que
pasó, digo, con el vínculo, casi que fue una cuestión de lenguaje corporal y de los gestos y de las sonrisas y de estar, ¿no? Y de compartir tiempo, y fue como fue un desafío muy grande, digo, ¿no? Yo ya a esa altura también ya había filmado los otros 2 capítulos, tenía como muy en claro lo que quería de la película, y estaba también como muy confiado en el sistema que había establecido, y también me jugaba un poco a favor de que si bien yo cuento todo esto del vínculo, ya por tener oficio, yo digo, establezco una relación bastante rápido con la gente, y bueno, tenía como esas herramientas para poder jugar. Pero después lo que me pasaba era que yo también, cuando filmaba esas escenas, yo no sabía lo que estaban diciendo mientras estaba filmando. Me decía nuestro productor allá más o menos por dónde pasaba la cosa, pero no tenía cabal noción de exactamente qué era lo que sucedía. Pero ahí hay otro, digo, el lenguaje verbal no es el único que se maneja, digo, ¿no? Entonces te decía, este lenguaje de la gestualidad, de ver las caras, cómo entre los protagonistas se daban distintas situaciones y cómo dialogaban de algún modo los cuerpos, las pausas, las entonaciones. Todo eso a mí me daba la pauta de lo que estaba sucediendo. Y funcionó así. Digo, así nosotros terminábamos, después terminábamos de filmar y a la noche escuchábamos lo que había sucedido y descubríamos un poco qué era lo que había pasado. Sí, yo tenía claro todo el derrotero de Tommy, su historia de estar en duelo por la pérdida de su hijo. Y también en Japón en particular, el descubrimiento de esa historia se nos da porque una de nuestros contactos allá en Okinawa nos habla de este grupo de mujeres mayores de 84 años que se habían convertido en un suceso viral en Tokio, que estaban dando recitales y que eran muy famosas en ese momento. Entonces me muestra el video de YouTube, que es el video del final de la película. Cuando yo veo ese video, alucino, porque no podía creer, digo, a esas señoras haciendo esto, y a Tommy en particular, encorvada, esa especie de Yoda japonés, ¿no? Que con esa sonrisa increíble, ¿no? Que se ríe y lo ilumina todo, y ahí fuimos a ellas a tratar de conocerlas y a contactarlas, y a partir de ese video, que es como termina la película, hacemos un poco ahí sí casi una especie de reconstrucción de ese momento en la vida de ellas, ¿no? Que también pasó algo maravilloso, que fue que nosotros propusimos como idea esta idea de recordar cómo había sido cuando la habían ido a buscar, pero imagínate que no podía guionarlo yo eso en japonés, de decirles que ni idea, sino que esa memoria emotiva que trabajamos, digo, dio por resultado de las escenas. Ellos se pusieron automáticamente en esa situación y empezaron a aparecer emociones y a decir cosas que no habían dicho. Y entonces otra vez aparecía el documental como catalizador de una situación que estaba en el aire, ¿no? Esta cosa donde la intervención nuestra hacía que sucedieran algunas cosas que estaban también y que ellos sentían. Para nosotros, digo, fue algo como muy maravilloso, ¿no? Todo lo que sucedió ahí con ellos, y también, digo, como esto te decía, como muy desafiante de poder entender esto de cómo contar desde otro lugar, ¿no? Y siempre dejando, yo les cuento esto, digo, porque, por ejemplo, les voy a contar una parte que tiene que ver con Picaria. Picaria es ese gato gigante. No, perdón, una cosita que me quería... Cuando yo veo el video cuando yo veo ese video, digo, esto tiene que ser el final de la película. Este es el final de la película. Porque a mí me pasa otra cosa también, que yo necesito saber cuál es el final de la película. Digo, necesito saber cuál es para saber a dónde voy y cómo se ordena todo en torno de eso. Cuando yo veo ese video, digo, mira, ya se escaparon en un caballo, se robaron en un avión. Ahora sí tengo un grupo de japonesas que tienen una banda pop y que son y que se hicieron virales, no puedo ir más arriba de eso, no puedo ir a otro lugar, esto tiene que ser el final, ¿no? Entonces ahí yo estaba muy contento con eso. Y no sé, me perdí a dónde iba con todo esto. Pero digo, me pasó con el gato, con Picaria. Picaria es ese gato con el que arranca
el fragmento de Japón. ¿Ahí qué sucede? Si ustedes recuerdan, venimos que Adolfo se escapó con el avión. Tenemos una toma que abre, una toma del monte Fuji, ¿no? Una aérea del monte Fuji que abre el capítulo japonés. Tenemos un gato de espalda, que no sabemos si es un gato o un oso, mirando el mar, y tenemos el avión de Adolfo que pasa por detrás de él, y la risa de Adolfo. Ahí en ese momento, o te levantás de la sala o apagás y decís, no, esto ya no resiste más nada, es una ridiculez total, o si aceptaste eso, ya aceptás todo lo que venga, ¿no? Y ese gato pasó así. Yo veía el gato ese por todos lados, ¿no? Era una calcomanía del gato, el gato acá, el gato allá, resultó que era la mascota de la isla, ¿no? Y entonces pregunto si había alguna posibilidad de ver, digo, si había algo que pudiéramos hacer con ese gato, con el gato, ¿no? Le pregunto a nuestros productores, y ellos se comunican con la dirección de turismo de la isla, y vienen 3 japoneses con el disfraz del gato, 2 asistentes y la persona que se disfrazaba del gato, y nos dan la posibilidad de estar 3 horas con el gato filmando, lo que querramos. Imagínense, yo tampoco sabía qué iba a filmar con el gato, y dije, vamos a filmar el gato mirando el mar, y ahí pensé en Adolfo, dije, algo podemos unirlo, ¿no? Que mire hacia la lontananza. Vamos a filmar el gato caminando, y dije, vamos a filmar el gato con Tommy, con la protagonista. Entonces mi idea era que el gato y Tommy se miraran nada más. Digo, no sé, ahí veía algo bello ahí. Y Tommy lo ve al gato y le empieza a hablar al gato, porque el gato era, como era la mascota, él empieza a hablar y le empieza a contar de que si recuerda cuando habían viajado a Tokio, y se le ocurre pararse y poner a bailar con el gato, y el gato le responde bailando también. Y eso, digo, fue algo que les ocurrió a ellos porque provocamos de algún modo el encuentro, pero no estaba en mi plan ni en el plan de nadie que ellos dos se pusieran a bailar. Ahora, después en la construcción de la película, cuando yo veía el gato ese tenía que ver con un momento en el que Tommy había sido feliz. Digo, porque esa historia, la historia de Japón, es una historia que trata sobre recuperar la felicidad, recuperar la sonrisa, ¿no? Y ese gato, que yo no sabía bien por qué estaba filmándolo, termina siendo el que le trae esos momentos felices y el que termina de decidirla por volver a ese grupo, ¿no? Al grupo donde ella la necesitaba. Entonces, digo, ¿cómo quizás hay que a veces dejarse llevar por ciertas situaciones o intuiciones? De ningún modo todo el tiempo hay que hacer eso, porque si no estaríamos filmando cualquier cosa, pero sí ver que cuando hay cosas que a veces se nos presentan y la película medio va encontrando su camino, ¿no? Y algunas cosas nosotros la provocamos y otras terminan sucediendo y terminan de organizarse mientras vamos filmando. Te contesté, Caro, yo a veces me voy, cualquier cosa díganme que vuelva y vuelvo. Sí, quiero saber qué piensan de los alfajores Habana, porque también me quedé... Les encantan los alfajores Habana, pero tal vez que tenés que preguntarle después, porque mira, hay una cosa muy buena, por ejemplo, con los regalos. Vos sabés que los japoneses no abren los obsequios delante tuyo, ¿no? Pero vos se los entregás con las 2 manos y ellos te agradecen y lo abren después cuando están solos. ¿Pero por qué? Porque son personas, digo, muy, muy sinceras. Entonces, si eventualmente lo que vos le regalás a ellos no les gusta y expresaran de alguna forma su desagrado, te estarían ofendiendo. Entonces prefieren abrirlo solo y enfrentarse a esa situación solos. Entonces después vos sabés si les gustó o no les gustó el alfajor Habana. Pero sí, les encanta. Los alfajores Habana son... Es más, yo pensé que una de las cosas que tenía que hacer era abrir una sucursal de Habana en Okinawa. Sí, era... pero maravilloso. Nunca pensé que podía... Pero ustedes se ríen, pero nosotros llevamos media valija llena de alfajores Habana íbamos por todos lados, éramos como el Papá Noel de los alfajores Habana. Ah, es verdad, me dice acá Laura, las galletitas de limón también. Es verdad, las galletitas de limón también les gustan mucho, es cierto. Víctor, yo quería preguntarte cómo fue la recepción de la peli en estas comunidades, cómo fue el estreno, si hubo, acá en medio 2019-2020, mundo COVID, y qué recepción por ahí de los actores sociales involucrados. Mirá, en Costa Rica la vieron, porque pudimos ir yo a Costa Rica, tengo bastante relación y volví a ir, y
los protagonistas fui a cada uno de ellos y le mostré la película, por lo menos su parte y la parte de Costa Rica, porque a veces también medio que no es que toda la película completa les interesa verla, ¿viste? Bueno, entonces la verdad que uno ahí en ese sentido, digo, trata de que todos se sientan cómodos. Bueno, la vieron y se divirtieron mucho, ¿viste? Fue como ver un cumpleaños de 15, ¿viste? Una boda para ellos. La sintieron muy bien. También la vieron algunos en Italia, pero en Italia estamos ahora preparando el estreno que va a ser a finales de noviembre, que se va a estrenar en Cerdeña, en varias salas de allá, y bueno, y ellos vieron también fragmentos, no vieron la totalidad. Y en Japón sí, no la vieron todavía, y quiero tratar de resolver porque hay que hacer la traducción y el subtitulado del japonés, que es un poquito complicado, y no se abrió una ventana de proyección ahí, lamentablemente. La peli estuvo por muchos festivales, no sé, estuvo en Francia, Italia, Suiza, China, Estados Unidos, España, pero en Japón no estuvo. Y entonces no pude lograr tener esa traducción que quiero para que ellos la puedan ver. Pero todo lo demás sí, se divirtieron mucho, les gustó. Y me pasó mucho también en la proyección, la parte del recorrido por festivales, que la gente primero se divierte mucho y hace como mucha conexión emotiva, digo, ¿no? La conexión es con pensar en sus padres, en sus abuelos. Algunos, los que son más grandes, les pasa algo medio maravilloso, es que cuando la ven personas de 70, 80 años que se creen que son viejos, cuando ven gente que tiene 30 o 40 años más que ellos, los descoloca un poco, porque ya dejaron de ser viejos ellos, ¿entendés? Digo, y que ven que hacen cosas, y todo es como una sensación un tanto extraña. Y la recepción tuvo que ver siempre con eso. Y ahora, cuando se estrenó hace poco aquí, la verdad que nosotros teníamos otra idea que tenía que ver con proyectar la película y dar una charla alrededor de la longevidad y de lo que sucedía en estos lugares, una muestra fotográfica, ¿no? Y bueno, la pandemia terminó con todos esos planes, pero bueno, nos dio la posibilidad de que el estreno se pudiera ver en simultáneo en todo el país y que la vieran en lugares muy distantes, y bueno, eso estuvo buenísimo. Y lo que quizás una de las cosas más lindas que me pasó es que recibir sobre todo de muchos adultos mayores la devolución de estar muy contentos con ver que pueden ser protagonistas de una película, que no tenga que estar asociado con la enfermedad, con la muerte, ¿no? Sino que tenga una mirada positiva sobre la vejez, ¿no? Y una mirada afectuosa. Y la verdad que es también la forma en que yo los veo, ¿no? Yo digo con alegría que tengo un amigo de 103 años, Pachito ya tiene 103, y cuando podemos nos mandamos un audio o algo y nos vemos, y para mí es fabuloso. Digo, yo hago cine porque quiero a la gente, básicamente, los quiero a ellos y me encanta compartir tiempo y haber pasado por esa experiencia. Yo te diría que para mí yo estoy más contento de lo que viví con todos ellos que de la película. Con la película estoy contentísimo, pero con ellos estoy más. Hola, otra. ¿qué tal? Hola. Sí, yo quería preguntarte acerca de estos como, digamos, de la decisión del orden, de estos como 3 espacios o 3 bloques, si tienen que ver con, por lo que contaste, como un proceso de producción, ¿no? Que respeta la forma en la que se fue registrando o haciendo, o si también hay un orden que tiene que ver con lo que es la longevidad en cada uno de los lugares, y cuáles como las creencias que lo rodean y cómo es la forma en la que se vive, ¿no? Cada uno de esos 3 momentos. No sé, a mí al principio la primera parte me pareció como muy cercana a la familia y a las creencias religiosas, y a que pronto Dios me va a llamar y me voy a ir, como que la muerte muy presente. En la segunda parte, como tratar de mantener lo propio, y en la tercera, como la superación de lo colectivo y que la vida continúa, ¿no? Entonces, bueno, nada, como preguntarte a vos cómo había sido un poco esa idea de progresión del orden. Gracias. Cecilia, sos mi espectadora ideal. Esta parte, vos lo estás grabando esto, ¿no, Gottfried? Así después yo puedo contar orgulloso de
de que se entiende todo en la película. Casi todo lo que dijiste vos, digo, combinado, digo, ¿no? Porque sí, tiene mucho que ver con eso. Primero hubo una decisión que tenía que ver con la forma en que íbamos a filmar, ¿no? Cómo íbamos a filmar y cómo esto de encontrar la peli, ¿no? Entonces, a la hora de filmar, del rodaje, nosotros decidimos arrancar por el lugar que estaba más cerca culturalmente nuestro y más cercano geográficamente, una combinación de... Entonces ir a Costa Rica es el único lugar que es en la misma lengua, en el que si bien es otra cultura, pues tenemos muchos puntos de contacto, y bueno, y la lengua lo allanaba todo. Y ahí se dio, sí, como decís, esta cuestión de la historia muy, muy fuerte de los vínculos familiares, ¿no? Digo, me parecía que ahí era central eso. Y después nos fuimos yendo cuando vamos a Cerdeña, dijimos, bueno, acá estamos más lejos, pero dentro de una cultura latina, ¿no? Con la que tenemos muchos puntos de contacto. Y por último, ir a filmar a Japón, que estamos en las antípodas geográficas y culturales. Entonces eso fue un poco la lógica. El viaje fue el viaje que hicimos nosotros de rodaje, y también nos pasó que a la hora como decía antes, de haber encontrado ese corto, el video de las KBG-84, de las abuelas, sabíamos que ese era el final, ¿no? Y que tenía que ir, y que había algo muy fuerte también en que los cierres de los dos capítulos anteriores eran cierres que los habíamos construido nosotros, ¿no? Toda esta cuestión del sueño, del robo, digo, pero el cierre de la historia de Japón era un cierre absolutamente documental. Quizás el que podría parecer hasta más mentiroso, digo, ¿no? Porque decís que terminen siendo un suceso viral estas abuelas, pero ahí quizás a lo mejor no era verosímil, pero era realista. En los otros quizás era poco, estaba más claro el juego nuestro, ¿no? Entonces digo, ahí se daba como esa combinación. Y además porque sucedía esto de que se pasaba, como dijiste ahí, de los capítulos de la familia, de esto en la isla de Cerdeña, que digo, de lo propio, y en Japón había algo de lo colectivo, porque ahí ya no estaba la familia, no estaban los amigos, no estaban, sino que estaban los amigos, estaba la construcción que uno podía hacer con el otro. Y pasaba algo que para mí también era como un poco la clave, y que tenía que ver con que el grupo todas se necesitaban entre sí, ¿no? Entonces había uno de lo colectivo que me parecía que funcionaba como un colorario, digo, de todas estas ideas que habíamos ido hilvanando. Me pareció que ese era como el camino lógico. Y también, fíjate que hay una cuestión de que la historia de Okinawa es la única que casi en definitiva es un solo protagonista, ¿no? Hay dos protagonistas, pero es una sola historia. En las otras vamos alternando, hay como una especie de camino hacia la síntesis, ¿no? Es la historia más corta, en la que hay el grupo es todo uno, o sea, está la protagonista que es Tommy, pero hay una idea de que lo colectivo es como lo protagónico también, con todas las abuelas que forman parte de la banda, que es muy distinta a la de Costa Rica, en la que hay más historias que se están poniendo en juego. Pero para mí fue un camino, que me iba permitiendo todo eso, ¿no? Y a la vez un camino que me llevaba al lugar que de algún modo, en el que de algún modo podía haber un extrañamiento mayor, ¿no? Digo, porque es una tierra también como muy de fantasía, digo, no es un lugar increíble en el sentido de cuando uno ve las películas de Miyazaki, que ve todos estos dragones y monstruos que salen del agua, digo, ¿no? Cuando uno está ahí, está en un lugar bastante mágico, ¿no? Digo, como para que se den una idea, esa islita, si vos te querías meter al agua, había un cartel en el que, una especie de afiche de 70%, donde había una serie de fotos con distintos anguilas, peces, anguilas venenosas, peces venenosos, pulpos, cosas que te podían, desde provocarte una roncha hasta matarte, y que vos tenías que conocer antes de meterte al agua. Entonces, digo, era como que había un mundo ahí, ¿no? Acechante, y que yo dije, claro, con razón hay tanta cuestión con estos animales que se transforman, con toda esta cuestión mágica del lugar. Pero bueno, ahí me corrí un poco del foco, pero a lo que iba era que era quizás el lugar que me permitía por tener como
como una mirada en la que pudiera desarrollar mucho más este juego, ¿no? Me pasó eso con la peli. Pero sí, un poco ese fue el camino. Me perdí algo igual, siento que hay una parte que no te contesté, pero no importa. No, creo que no. A mí yo lo que me quedé pensando es como cuando la vi, como de una forma de ver la longevidad y la muerte próxima, mucho más dramática en un inicio y mucho más festiva en el final. Entonces eso me pareció como una hermosa evolución de la idea de la longevidad de los adultos mayores y de la muerte como paso a algo más. No, ahí hay otro punto que es también muy fuerte, que es que en el primero, la que se está preparando para partir es Panchita, que tiene 109 años, ¿no? Y que está encomendándose a Dios. Pero en el último, lo que sucede es que está Tommy, que también tiene una relación con la muerte, pero en este caso es la muerte del hijo porque ella sobrevivió a su primer hijo. Entonces ahí es ella tratando de superar ese duelo, digo, ¿no? O sea, es ¿qué sucede cuando sos tan grande que vos viste morir a tu hijo, ¿no? Básicamente. Entonces había como dos puntas donde se tocaba el tema, pero de distintos modos, y sí con una mirada positiva, porque desde el principio, cuando la escena de Kikuo, cuando la va a buscar y le dice que quiere que vuelva al grupo porque las demás la necesitan, para mí también me dio la clave de toda la historia, porque Tommy dice algo que para mí fue maravilloso, que es que ella quiere volver, pero no sabe si puede volver a sonreír. Y ahí, de eso, yo me tomé y me di cuenta que esa era una historia de alguien que quiere volver a sonreír, y ahí está el impulso vital, ¿no? En esa vuelta a sonreír. Y por eso también yo siempre supe que el final, el último plano de la película, tenía que ser Tommy sonriendo. Y es el último, esa sonrisa, digo, es la que le daba cierre a toda la película. Me preocupé durante toda la película por tratar de que no sonriera, de no contar esa parte, digo, de ella, sino que fuera algo y de ver esa felicidad, ¿no? Porque si a esa edad, después de superar la muerte de un hijo, podés volver a sonreír y te pueden pasar todas estas cosas maravillosas como a ella le pasan, sentí que ahí estaba como un poco el corazón de lo que quería contar. Ahora sí te contesté, ahora sí me siento bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no creo que podemos liberar a Víctor para que vaya a cenar. Sí, cuando quieran. Otra cosa que extraño mucho es la comida de cada uno de estos lugares. Ustedes no saben lo que fue, todos esos lugares maravillosos. Me causa, digo, nada más para contar, todos me dicen qué lugares a los que fuiste a filmar, digo, Cerdeña, ¿no? Que es un lugar así como, o Costa Rica, o Japón, pero la verdad que nosotros nos las pasamos, son lugares maravillosos, pero nos las pasamos trabajando, digo, ¿no? Trabajando, y para también una cuestión que quiero contar que tiene que ver con la realización, que es muy breve, es que la película se ve como se ve porque nosotros elegíamos, por ejemplo, los momentos muy minuciosamente, los momentos del día en los que íbamos a filmar. Por ejemplo, en Costa Rica, que el sol es desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, está acá arriba. Nosotros nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, empezábamos a filmar a las 5:30, cortábamos a las 9:30 y volvíamos a filmar a las 4:30 de la tarde hasta la caída del sol. Entonces tuvimos 24 días, pero solo filmábamos en esas horas. Y alguna que otra vez, si había algo excepcional, filmábamos en los horarios intermedios. En el medio, editábamos, comíamos, descansábamos, pensábamos, íbamos a charlar con la gente. Y lo mismo fue en Cerdeña y en Okinawa. O sea, la idea de cómo jugar la apuesta y de cómo jugar con la luz y de lo importante que era eso para contar la historia, digo, estuvo presente siempre, ¿no? Pero bueno, así que la comida, digo, siempre que, otro consejo también, esto no es que yo me la paso, bueno, últimamente sí, que los últimos documentales estuve viajando mucho, pero no es que es todo alegría y felicidad tampoco en la vida del documentalista, sí que en estos lugares son fabulosos para comer, digo, para pasarla bien, y la gente es maravillosa, ¿no? Y quizás, digo, si querés, Fede, para cerrar nada más, es solo una cosita que es que yo en particular estoy a favor del cine del nosotros, ¿no? De un cine que tenga esa palabra por delante, que piense en el otro, que piense en lo colectivo, que haga empatía con las emociones de quienes nos rodean y que tenga un registro de los demás. Creo que ahí está un poco
un poco la clave, ¿no? En conectar, en escuchar, en sentir con los demás, y me parece que, bueno, si alguno, los que estén interesados de algún modo en hacer documentales, tienen que pensar si verdaderamente quieren hacer esa conexión con los demás, porque es fundamental y porque es lo que les va a dar una satisfacción muy grande y les va a hacer cosas y crear cosas que nunca pensaría que pueden crear. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir la película y por esta tarde, noche, acá, allá y en todos lados. Muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad, muy, muy lindo. Y bueno, nada, aquí estaré cuando tenga otra película para que me inviten, y si no me invitan, golpearé la puerta hasta que lo hagan. Estoy un poquito ahora con el cine geriátrico también, así que tengo una película que se llama Dorado 50, que es sobre parejas que pasaron los 50 años juntas. Así que bueno, nos veremos prontamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Víctor. Bueno, salud para todos, compañeros, amigues, y nos vemos en la próxima reunión de Cinedemia para estas charlas para estar cerca. Muchas gracias, Víctor, gracias a todos.